Ella perdió la vida en un trágico accidente y, en un momento extraordinario, tuvo la oportunidad de ver a Jesús cara a cara. Regresó de ese encuentro celestial, tomada por un desespero urgente, decidida a alertarnos a todos. Nos estamos preparando de manera equivocada para el arrebatamiento. Lo que ella testificó en el mundo espiritual desafiará todo lo que crees sobre fe, gracia y salvación. Ahora, permíteme compartir una historia fascinante. Mi nombre es Catarina Méndez. Tengo 42 años y hasta hace poco vivía en Belo Horizonte, donde ejercía la profesión de enfermera en un hospital público. Siempre he dedicado mi vida a cuidar de los demás, pero con el tiempo me di cuenta de que mi fe cristiana se había convertido en una mera rutina, perdiendo la intensidad de la verdadera pasión. Cada domingo me encontraba en la iglesia, donde buscaba un momento de paz en medio de la vorágine de la vida. Leía la Biblia de vez en cuando y oraba siempre que la memoria lo traía a mi mente. Mi rutina era una verdadera maratón, repleta de turnos, cuidados con mis 2 hijos y las innumerables responsabilidades del día a día. Sin embargo, en los últimos meses, algo cambió. Me vi inmerso en videos y predicaciones en Internet que hablaban sobre la vuelta de Jesús, y esta nueva pasión comenzó a apoderarse de mi corazón. Pastores de diversas partes de Brasil e incluso del exterior comenzaron a proclamar que el arrebatamiento ocurriría en septiembre de 2025. Intrigado, me sumergí en un mar de información sobre el tema, viendo videos y leyendo textos que prometían revelar señales, confirmaciones y profecías relacionadas con este evento tan esperado. Dentro de mí, había un anhelo profundo por esta promesa de escapar de las dificultades de la vida. Para prepararme, decidí armar una pequeña mochila con artículos esenciales. Mi esposo, Paulo, pensaba que estaba exagerando, pero siempre respetó mi creencia. Los niños, Ana, de 12 años, y Miguel, de 8, estaban llenos de curiosidad sobre el cielo y se preguntaban cómo sería el momento en que Jesús viniera a buscarnos. Con entusiasmo, comencé a explicar, pintando una imagen vívida en sus mentes. Las nubes abriéndose majestuosamente y todos nosotros subiendo, juntos, hacia el encuentro del Señor. La joven permanecía en la ventana, sus ojos fijos en el cielo estrellado de Minas Gerais, ansiosa por una señal, un destello, cualquier indicio que pudiera anunciar la llegada del tan esperado momento. Sin embargo, cuando septiembre llegó y se fue sin que nada sucediera, una profunda decepción se apoderó de su corazón. Yo había reorganizado mi vida, pospuesto sueños y convencido a mis familiares de que se prepararan para lo que estaba por venir. En la iglesia, algunos se burlaban discretamente de mi convicción, mientras que otros compartían mi decepción. Así, me sumergí en una crisis espiritual silenciosa. Continuaba asistiendo a los cultos, pero algo dentro de mí se había roto. Era un jueves lluvioso de octubre, y ese día todo estaba a punto de cambiar. Mientras conducía hacia el hospital, como lo hacía rutinariamente, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Jesús aún no había vuelto? ¿Cómo tantos pastores pudieron anunciar esa fecha con tanta convicción? Mientras conducía por la avenida del Contorno, la lluvia torrencial hacía que la visibilidad fuera casi nula. Me esforcé por mantener el enfoque en la carretera, pero mi mente se perdía en un torbellino de decepciones y dudas sobre mi fe. Fue en ese momento de distracción que no me di cuenta del camión que, descontrolado, se acercaba rápidamente en la curva empinada. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Recuerdo el impacto brutal, el estruendo del metal deformándose y el despliegue de los airbags, y a continuación, todo se apagó. Una oscuridad profunda. Lo que ocurrió a partir de ese momento es algo que me resulta difícil expresar con palabras. Me sentí flotando sobre mi coche destrozado. Observaba mi cuerpo inmóvil, atrapado entre los hierros retorcidos. A mi alrededor, las personas corrían apresuradas y el sonido distante de las sirenas resonaba, pero curiosamente no sentía miedo. Una paz inexplicable me envolvía,
como si estuviera envuelto en una manta de pura serenidad. Intenté llamar a los paramédicos que llegaban a toda velocidad, pero mi voz parecía no alcanzar a nadie. Asistí, impotente, mientras retiraban mi cuerpo y lo colocaban en la ambulancia. Quise gritarles, pero una fuerza invisible me arrastraba hacia lejos, en una dirección desconocida. Una luz suave comenzó a surgir, no deslumbrante, pero increíblemente acogedora. Era como si esa luz me llamara por mi nombre, no con palabras, sino con una atracción irresistible. Me sentí guiada por ella, que se moldeaba en un túnel luminoso frente a mí. A medida que avanzaba, una sensación de expansión se apoderaba de cada parte de mi ser. Mi conciencia pulsaba con una vivacidad que nunca había experimentado antes. Las preocupaciones del mundo exterior parecían insignificantes, casi como si estuvieran a una distancia inalcanzable. El túnel frente a mí no evocaba miedo. Al contrario, se presentaba como un verdadero camino de regreso a casa. Un regreso a un lugar que siempre conocí, pero que, con el tiempo, olvidé. Al final de ese corredor iluminado, entré en un espacio que no se compara con nada que haya visto en la tierra. Allí, no había paredes, ni suelo, ni techo definidos. Era como si todo a mi alrededor estuviera tejido con luz viva, una conciencia pulsante que emanaba calor y vida. La luz, con su tono dorado, recordaba al sol en su esplendor, pero, a diferencia de lo que se podría imaginar, no ofendía a los ojos. Al contrario, ella nutría, acunaba y revelaba secretos ocultos. Fue entonces cuando percibí otras presencias a mi alrededor, como reflejos danzantes en el agua, moviéndose suavemente, en una armonía serena. No había una forma definida, pero sentía que eran seres de luz, tal vez ángeles o almas. Nadie hablaba, pero todo a su alrededor se comunicaba. Era como si la propia luz tuviera una voz. Y fue en ese instante que él apareció. No era como en las pinturas de las iglesias o en las películas que había visto. Era una presencia que transformaba todo a su alrededor en meros reflejos. La luz se materializaba de una forma que no era física, pero que se volvía visible. Una túnica, más blanca que cualquier blancura que se pueda imaginar, fluía a su alrededor como un humo dorado. Su rostro no estaba compuesto solo por rasgos, sino que irradiaba puro amor. Fue instantáneo. Supe que era Jesús. No porque Él se haya revelado, sino porque mi alma lo reconoció de inmediato, como si cada célula de mi ser vibrara en sintonía con su presencia. Aunque no tuviera un cuerpo físico, una fuerza irresistible me llevó a arrodillarme, a postrarme, a adorar. Catarina, él pronunció. Su voz era como un río cristalino, fluyendo suavemente a través de la eternidad. Mi nombre, en sus labios, resonaba como una melodía que siempre había conocido, pero en realidad nunca lo había escuchado por completo. ¿Por qué escuchaste a los hombres en lugar de a mí? No había reproche en tus palabras, solo una verdad amorosa que tocó lo más profundo de mi alma. Por primera vez en años, sentí que realmente era vista, más allá de las máscaras y los papeles que desempeñaba en este mundo. Intenté responder, pero no tenía labios ni voz. Solo mi corazón latía con preguntas. Señor, ¿por qué no viniste? ¿Por qué nos dejaste a merced de la espera en vano? La luz que rodeaba a Jesús se intensificó, como si una respiración divina me envolviera, y su voz continuó resonando. Muchos han hablado en mi nombre, pero yo no los envié. Prometieron emoción, pero no trajeron resultados. Anunciaron fechas, pero olvidaron clamar por santidad. Ahora, es hora de que yo te revele el verdadero significado de estar preparado, pues el arrebatamiento no ha sido cancelado, pero mi pueblo aún no está listo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. El viejo de la ilusión, la fe alimentada por videos y eslóganes, la esperanza levantada sobre palabras humanas. Comprendí que estaba a punto de enfrentar la verdad cruda, aquella que pocos desean escuchar, pero que, de hecho, libera.
Jesús extendió la mano, y como por arte de magia, el escenario a nuestro alrededor se transformó. Vimos ciudades vibrantes, casas y calles llenas de vida, donde millones de rostros se entrelazaban bajo una misma luz artificial. No era la luz celestial que solemos admirar, sino aquella que emanaba de las pantallas que nos rodeaban. No había oscuridad, pero tampoco la luz verdadera. Era un brillo cálido, similar al de una vela encendida en una habitación sin oxígeno. «Mira, Catarina», dijo Jesús, y su voz resonó en mi mente como un eco de amor y dolor entrelazados. Esta es la fe que permea nuestros días. No está muerta, sino que reposa con los ojos abiertos. Ya he visto personas de todas las edades sentadas en sofás, con la Biblia abierta al lado del celular. Sus manos recorren los versículos, pero no para meditar, solo copian y pegan. Las palabras de Dios se publican como si fueran simples citas motivacionales, perdiendo así su profundo significado. El Señor es bueno, Dios está conmigo, la victoria es mía. Estas palabras resonaban, acompañadas de corazones, emoticonos y una avalancha de me gusta. Sin embargo, Jesús me reveló el verdadero significado detrás de ellas. Estaban vacías, no porque fueran falsas, sino porque nadie las vivía de verdad. Yo veía los sermones en YouTube, pero la verdad es que nadie estaba realmente prestando atención. Los padres se distraían desplazándose por las redes sociales, mientras que los niños se divertían con sus celulares. En la pantalla, el pastor hablaba sobre bendiciones, prosperidad y victorias en la fe, pero sus palabras parecían resonar en un vacío. Jesús fijó su mirada en mí, y su semblante se volvió grave. Este es el primer engaño, Catarina. Han transformado la fe en entretenimiento. Sus palabras penetraron en mi ser como flechas de luz. Mientras él hablaba, visualicé la iglesia llenándose cada domingo, como si fuera un teatro en plena presentación. Las personas entraban, aplaudiendo, riendo y emocionándose con las canciones que sonaban. Algunas incluso lloraban, pero, al final, salían de la misma manera en que habían llegado. Nadie parecía buscar el silencio, ni reflexionar sobre arrepentimientos. Jesús me reveló las manos de esas personas. Estaban limpias, bien cuidadas, pero vacías, y su voz fluyó como un río que esculpe la roca a lo largo del tiempo. Dicen gloria a Dios con los labios, pero en sus corazones sienten el miedo de encontrarse solos conmigo. Ya no pueden permanecer en silencio, pues es en el silencio donde la verdad se revela. Mi voz fue confundida con un eco distante, perdida entre una notificación y otra. Fue entonces cuando me encontré con una escena que me dejó en shock. Miles de personas arrodilladas, con las manos levantadas hacia una pantalla. En ella no había un rostro humano, sino un incesante flujo de videos religiosos, sermones y canciones. En el centro de todo eso, una inmensa inscripción luminosa proclamaba la conexión con Dios. Sin embargo, Jesús me hizo darme cuenta de lo que realmente pasaba en sus corazones. Una ausencia de conexión, solo un mar de ruidos. Era como si estuviera vestida de forma invertida, expuesta detrás de una vitrina repleta de emociones. Reflexioné sobre mis últimos años, que también fueron dedicados a buscar a Dios entre videos, predicciones y las palabras de otras personas. Confundí fe con información, presencia con contenido, y me di cuenta de cuánto también era responsable de esta superficialidad. Jesús me miró con una compasión infinita y dijo: «Catarina, mi pueblo me busca en las palabras, pero no en las pausas. Me busca en las canciones, pero no en las lágrimas. No estoy en los silencios de la música, sino en el latido del corazón que se silencia para escucharme». Mientras él hablaba, la visión a mi alrededor comenzó a transformarse. Todo a mi alrededor se sumergió en la oscuridad, hasta que, poco a poco, una única figura se destacó. Un joven arrodillado en una habitación vacía. No había música, ni luz, solo él y el profundo silencio que lo envolvía. Con voz suave, él oraba, y con cada palabra pronunciada, un aroma sutil parecía elevarse, como un perfume delicado que se esparcía por el aire.
Jesús me dijo: «Mira, eso es lo que falta, el silencio que se abre a la eternidad». El mundo teme el silencio, pues es en él donde las máscaras caen. Pero es exactamente en ese espacio donde yo hablo, es allí donde preparo a mi novia. Entonces, me di cuenta de que la verdadera preparación para el arrebatamiento no consistía en calcular el día de la venida, ni en buscar señales o profecías. Lo que realmente importaba era reaprender el arte de estar en silencio, permitiendo que Dios llenara el vacío que, actualmente, ocupamos con tantas distracciones. Jesús levantó los ojos al cielo, y su voz se transformó en un viento suave que, al mismo tiempo, traía una sacudida. Aquellos que no pueden permanecer en silencio a mi lado, no serán capaces de escuchar el sonido de la trompeta cuando yo regrese. Esa trompeta no sonará para anunciar un espectáculo, sino un regreso lleno de amor. Su palabra se ha esparcido como luz, y todo el sonido del mundo pareció disolverse. Yo misma experimenté un silencio interior que nunca había conocido, como si mi alma se convirtiera en un espacio vacío, lleno de Dios. Comprendí, entonces, que ese silencio no era una ausencia, sino una profunda comunión. Por primera vez en años, no deseé escuchar nada más que ese silencio. Solo quería estar allí, inmersa en esa presencia. Cuando la primera visión se disipó, solo quedó una luz que, en lugar de herir, iluminaba. Me di cuenta de que cada palabra de Jesús no era solo una enseñanza, sino una verdadera purificación. Mientras aún absorbía ese silencio sagrado, Él dio un paso, y la realidad a nuestro alrededor se transformó, como si una cortina estuviera siendo retirada para revelar un nuevo escenario. Me vi flotando sobre una ciudad, pero no era una ciudad del pasado ni del futuro. Las calles, las tiendas, las casas y hasta los semáforos eran los mismos que conocía, pero ahora los observaba desde arriba, como si cada techo guardara un alma visible y cada ventana un secreto por revelar. Jesús me miró con una mirada profunda y con una voz suave, pero cortante como una hoja, dijo: «Ahora voy a revelarte el corazón dividido de mi pueblo». Sentí como si visiones intensas se estuvieran desenrollando dentro de mí, más vívidas que todo lo que podía ver frente a mí. Hombres y mujeres salen de las iglesias los domingos, sonrisas en el rostro, saludándose y abrazándose, intercambiando palabras de bendición. Dios te bendijo. Sin embargo, como si el tiempo hubiera dado un salto, en la mañana del lunes, esos mismos individuos llegan a casa gritando con los hijos, insultando a los cónyuges, quejándose del jefe y juzgando a los vecinos. Sus corazones se llenan de amargura por pequeñas cosas, como el tráfico o una palabra maldicha. Jesús me reveló la historia de una mujer que, todas las noches, se entregaba a la oración con fervor. Sin embargo, en su corazón, ella cargaba un resentimiento profundo hacia su hermana, con quien no hablaba desde hacía una década. También vi a un hombre que dedicaba su tiempo a enseñar la Biblia a jóvenes, pero que, detrás de su sabiduría, escondía un dolor. Nunca había logrado perdonar a su padre por las heridas dejadas en su infancia. Vi pastores, cantores, misioneros, todos ellos sinceros y devotos, pero aprisionados por cadenas invisibles, forjadas de resentimiento, orgullo y rivalidad. Cuando Jesús me miró, percibí en sus ojos una tristeza profunda, no de condena, sino de compasión. Muchos cristianos creen que están salvados solo por asistir a una iglesia, comentó él, pero en realidad, sus corazones siguen aprisionados. No es la adoración la que me permite acceder al cielo, es el perdón que lo hace accesible para ti. No puedo llevar conmigo a aquellos que aún alimentan el odio. El reino no es un refugio para los que odian, sino para aquellos que liberan. Estas palabras me impactaron profundamente, haciéndome sentir el peso de mi propia historia. Reflexioné sobre mi hermana mayor, Luisa, y sobre los largos años de silencio que nos separaron. Recordé los mensajes que nunca fueron respondidos y las acusaciones que me hirieron profundamente. Pensé en cuántas veces elevé mis oraciones por ella,
siempre deseando que fuera ella quien diera el primer paso, quien se disculpara y restaurara nuestro vínculo. Y por primera vez, comprendí la división que existía dentro de mi propio corazón. Jesús, con su sabiduría, tocó mi hombro y, en un abrir y cerrar de ojos, mi pasado se reveló ante mí, como si estuviera mirando un espejo de agua. Me acordé de Paulo, mi marido, discutiendo conmigo sobre el tiempo que dedicaba a ver videos sobre el arrebatamiento, en lugar de estar realmente presente para nuestra familia. Recordé cómo había pedido a Dios por comprensión, pero dentro de mí el resentimiento solo crecía. Yo decía que lo perdonaba, pero, en realidad, nunca lo había hecho de corazón. Nunca había logrado perdonarme a mí mismo. Fue entonces cuando Jesús habló conmigo, con una voz suave, casi como un susurro. El perdón, Catarina, no es una señal de debilidad. En realidad, es la marca de alguien que comprendió la profundidad del dolor que carga. Anhela ser llevada al arrebatamiento, pero ¿cómo podría elevarte si dentro de ti aún pesa la carga del resentimiento? Mi espíritu solo puede ascender donde no existen cadenas que atan. Ante nosotros surgieron hombres y mujeres sosteniendo maletas. Sin embargo, estas no eran maletas comunes. Eran bolsas transparentes repletas de rencores. Algunas de ellas traían nombres, otras guardaban memorias, y algunas aún contenían ofensas, escritas como heridas que brillaban intensamente. Todos luchaban por elevarse, pero cuanto más se esforzaban, más el amor los arrastraba hacia el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de algunos, muy pocos, que decidieron deshacerse de sus cargas y mirar hacia arriba. Jesús los levantaba suavemente, como si fueran plumas. Observaba atentamente, absorbiendo cada matiz. El perdón, me di cuenta, no era solo un sentimiento, era una puerta que muchos cierran sin darse cuenta. Señor, dije, con la voz entrecortada, ¿cómo puede un hombre perdonar a aquellos que destruyeron su vida? Jesús sonrió con una ternura que derritió mi corazón. No pido que olvides, sino que no cargues más el veneno en tus venas. Perdonar es permitir que yo habite en tu herida. Es confiar en que la justicia me pertenece a mí y no a ti. Y aquellos que comprendan esto, cuando suene la trompeta, se elevarán en peso, pues nada logrará mantenerlos atados a la tierra. Sus palabras descendieron en mí como una explosión, y sentí mi corazón abrirse de una manera completamente nueva. Por primera vez en años, volví a pensar en mi hermana, la hermana Sendor. Oré por ella, no pidiendo que regresara, sino deseando que fuera amada, donde quiera que estuviera. Fue entonces cuando Jesús sonrió para mí, y su rostro se iluminó como el sol que surge después de la lluvia. Este es el segundo modo de preparar a Catarina, el perdón incondicional. Aquel que guarda rencor no podrá elevarse cuando suene la trompeta. El cielo no se abre para corazones divididos. Mientras pronunciaba estas palabras, ella se dio cuenta de que el mundo a su alrededor temblaba levemente, como si aquellas palabras fueran un viento invisible, soplando suavemente sobre cada casa, cada iglesia y cada alma. Algunas puertas se abrían, revelando nuevos mundos, mientras que otras permanecían cerradas, guardando secretos. En medio de ese silencio, mi corazón pulsaba intensamente. Se dio cuenta de que acababa de ser testigo del pecado más sutil entre los creyentes. Comprendió que perdonar era, en realidad, aprender a respirar en el cielo. La próxima visión surgió como un brillo radiante, como si la propia eternidad estuviera pasando una página. Jesús me miró en silencio, y en ese silencio había una profundidad solemne, como si fuera un preludio. De repente, el suelo bajo nuestros pies se abrió, y en un instante, me vi flotando sobre una ciudad que me era familiar. No era solo Brasil, era el mundo entero. Un verdadero mosaico de luces, con el tráfico pulsante, pantallas brillantes y letreros de neón que clamaban: compra, posee, disfruta. La voz de Jesús resonó dentro de mí, como un sonido ancestral, lleno de tristeza y firmeza.
Mira, Catarina, este es el altar del consuelo, el ídolo más venerado de tu época. Lo que vi me dejó sin palabras. Las personas ya no se arrodillaban en oración ante cruces, sino ante estanterías, supermercados abarrotados de todo lo que se puede imaginar, carritos desbordando de productos que, en realidad, nadie jamás utilizaría. Las personas no estaban comprando por necesidad, sino para llenar un vacío que habitaba dentro de ellas. Cada adquisición se convertía en un pequeño acto de fe en un Dios invisible, el Dios del más. Jesús me reveló la escena de hombres y mujeres entrando en iglesias con el mismo fervor con que entraban en centros comerciales. No buscaban redención, sino bendiciones. No deseaban la cruz, sino una forma de vivir con sentido. En el púlpito, algunos pastores prometían prosperidad como si fuera un derecho inalienable y no un don divino. Afirmaban, si tú contribuyes, Dios multiplicará tu ofrenda por 10. Decían que, si creías, no sufrirías más. Y cada palabra pronunciada, cada aplauso resonado, cada risa que llenaba ese escenario, se transformaba en una ofrenda en un altar invisible. Jesús, entonces, inclinó la cabeza, y una chispa de dolor atravesó su rostro iluminado. Este es el tercer engaño, Catarina. Me buscan en el confort, pero no en el dolor de la cruz. Desean un reino sin sacrificios, una celebración sin renuncias, un cielo que no exige nada. Transformaron mi evangelio en un mero contrato de garantía. Sus palabras me proporcionaron una nueva perspectiva. Comencé a notar a mujeres de iglesia levantando mansiones lujosas con el dinero de las ofrendas. Vi predicadores viajando en jets privados, rodeados de fieles que creían estar sirviendo a Dios al enriquecer a esos líderes. Testifiqué familias cristianas endeudándose en la búsqueda de una apariencia de bendiciones. No era un acto de gratitud, sino una competencia por estatus, un evangelio reluciente, pero vacío. Fue entonces cuando Jesús me reveló su altar. No era un altar adornado con oro o luces brillantes, sino hecho de madera áspera, manchado con sangre y lágrimas, la cruz. Este es el único altar que salva, proclamó, su voz vibrando con una mezcla intensa de poder y amor. A pesar de todo, lo empujaron hacia los márgenes, sintiéndose demasiado incómodos para escuchar sus sermones y demasiado pobres para presentarse en sus escenarios. Pero yo nunca he sido un Dios de consuelo. Soy el Dios del fuego que purifica, de la pérdida que libera y de la prueba que transforma. Cada palabra que resonaba en mi ser era como una llama que, en lugar de quemar, revelaba. Recordé mis años de juventud, cuando el dinero era escaso, pero la paz era abundante. Recordé nuestra casa modesta, erguida con dedicación y esfuerzo, donde el lujo nunca tuvo espacio, pero el amor siempre fue abundante. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que también había comenzado a buscar la seguridad material, como si eso fuera un signo de bendición divina. Mis oraciones, antes orientadas hacia la comprensión, ahora se concentraban más en tener que en ser. Jesús me miró con una mirada profunda, como si estuviera examinando una herida para curarla. Catarina, Él no condena la riqueza en sí, sino el apego que muchos tienen a ella. No deseo que mi pueblo viva en la pobreza, sino en la libertad. Al fin y al cabo, aquel que acumula demasiado a menudo acaba siendo dominado por lo que posee. El arrebatamiento no ocurrirá entre aquellos que se aferran, sino entre los que se desprenden. En ese instante, la visión se transformó una vez más. Ante sus ojos, surgieron dos grupos de personas. De un lado, estaban aquellos que acumulaban, levantando muros de bienes materiales a su alrededor. Del otro lado, había hombres y mujeres que ofrecían lo que podían sin dudar. Compartían su pan, e incluso dividían la última manta que poseían. Aunque los primeros parecían imponentes, sus casas eran tan frágiles como el vidrio. Los últimos, aunque parecían desprovistos de bienes, estaban envueltos por una luz que el mundo no podía apagar. Jesús entonces levantó los ojos al cielo y proclamó: aquel que no está dispuesto a renunciar a todo,
no puede ser considerado verdaderamente preparado. Mi regreso no está destinado a aquellos que temen la escasez, sino a aquellos que ya se han entregado por completo. Me vuelvo hacia aquellos que han aprendido a vivir en la simplicidad, no como una mera estética, sino como verdaderas almas libres, pues solo aquellos que se han liberado de las ataduras del mundo pueden entrar en mi reino. Esas palabras flotaban en el aire como un sello indeleble. Yo percibía que él no se dirigía solo a los ricos, sino también a mí. A cada fiel que se dejaba atrapar por la ilusión de tener control sobre su propia vida, el mensaje resonaba con una fuerza innegable. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Antes de continuar, solo una petición: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Jesús extendió la mano en mi dirección y pude ver las marcas de los clavos en su palma. De esas heridas emanaba una luz que parecía transmitir un mensaje profundo. La verdadera riqueza reside en amar sin límites, en dar sin vacilación y en confiar sin esperar garantías. La visión comenzó a disiparse lentamente y al final quedó en mi corazón una única certeza. El confort no es una bendición, es, de hecho, una anestesia. Para aquellos que desean escuchar la trompeta, es necesario, antes que nada, despertar del sueño del bienestar. La visión se desplegó lentamente, como una cortina que se abre, y por un breve instante, creí estar de vuelta en la tierra. Sin embargo, ese no era el mundo que conocía. Era como si estuviera viendo a través de los ojos del espíritu, donde nada puede permanecer oculto. Observaba no solo el interior de las casas, sino también lo que sucedía en los corazones de sus moradores. Cada ambiente reflejaba una luz vibrante o se sumergía en sombras, dependiendo de las emociones que lo llenaban. A mi lado, Jesús estaba presente. Su rostro, aunque iluminado, llevaba una tristeza profunda y desconocida que nunca había presenciado antes. «Quiero mostrarte», dice él suavemente, «la traición más silenciosa de todas». Ante nosotros se erige una casa moderna, repleta de confort y tecnología. La mesa de comedor, imponente, ocupa el centro del ambiente, pero a su alrededor, un silencio inquietante prevalece. Una madre fijaba la mirada en la pantalla del celular, completamente absorbida. El padre, por su parte, escribía mensajes mientras masticaba, sin prestar atención a lo que lo rodeaba. Los niños, entretenidos, reían de un video que estaban viendo. Cada uno estaba sumergido en su propio universo digital, aislados en sus actividades. No había conversaciones, no había oraciones, ni siquiera un momento para agradecer. Jesús me hizo acercarme, y al mirar las almas, me di cuenta de que eran llamas apagadas, como velas que nunca fueron encendidas. Mi palabra, dijo Jesús con una voz temblorosa, ya no reside en el hogar, sino en las frías estadísticas. Hablan de mí en encuestas, pero se olvidan de las comidas. Las oraciones han sido cambiadas por notificaciones, y el Evangelio ha dado lugar a las agendas. Los padres, en lugar de enseñar a sus hijos a ser santos, los orientan a buscar el éxito. Estas palabras me impactaron profundamente, como si fueran piedras lanzadas contra mí. Sentí el dolor pulsante de millones de hogares, donde Dios ha sido relegado a un desván, olvidado entre recuerdos y fotografías antiguas. Jesús continuó revelándome escenas conmovedoras. Vi familias que, en tiempos pasados, se reunían en oración, pero que ahora se dejaban llevar por la prisa del día a día. Entre trabajo, gimnasio, compromisos, compras y horas de streaming, el tiempo parecía escaso, y cuando finalmente lograban sentarse juntas, lo que quedaba no era espacio para el espíritu, sino solo el cansancio acumulado. Entonces, observé a padres que, temerosos de no imponer su fe, habían optado por silenciar sobre Jesús para sus hijos. Las Biblias permanecían cerradas, mientras que las tabletas estaban siempre encendidas.
Jesús me reveló a los hijos de esos padres, ahora adultos, que se reían de la fe, tratándola como una reliquia de un pasado distante. Era una historia que parecía destinada solo a los más viejos y supersticiosos. Llegué a ver a algunos de ellos compartiendo frases de burla dirigidas a Dios en las redes sociales, sin darse cuenta de cuánto la situación se estaba alejando de la realidad. Fue entonces cuando Jesús hizo una pausa. 2 lágrimas de luz descendieron por su rostro. No solo llevaban el dolor, sino también un amor que aún persistía, esperando. Mira, Catarina, esta es la traición más profunda. No es el odio lo que duele, sino la indiferencia. No me negaron con gritos, pero me olvidaron silenciosamente, cambiando mi presencia por el reloj, por el smartphone y por la prisa, avanzando hacia el vacío. Llamé, pero el ruido del mundo a mi alrededor ahogaba mi voz. Fue entonces cuando una nueva escena se dibujó ante mí. Una pequeña casa de campo, modesta y sencilla. Dentro de ella, una madre y sus 2 hijos estaban reunidos en la mesa. Juntos, oraban en un murmullo suave, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en devoción. La luz que descendía del cielo sobre aquella familia era tan intensa que ofuscaba todo a su alrededor. Jesús sonrió a través de sus lágrimas. «Aún estoy aquí», dijo él, «donde ellos oran juntos. El arrebatamiento comenzará en estas casas, y no en los palacios. Donde el fuego aún brilla, me acerco como un ladrón en la oscuridad de la noche, pero sé que encontraré la luz». Tus palabras resonaron en mí, haciéndome reflexionar sobre mi propia trayectoria. Recordé los momentos en que mis hijos eran pequeños y los reunía todas las noches para leer un salmo. La casa emanaba una paz profunda, como si estuviera viva. Con el paso del tiempo y la agitación del día a día, dejé que esa luz se apagara, y mis hijos, inocentes, caminaron en la oscuridad. Ahora, finalmente comprendo. No fue Dios quien se alejó. Fuimos nosotros quienes extinguimos la llama. Jesús posó una mano suave en mi hombro y, al mirar a mi alrededor, vi miles de casas esparcidas por el mundo. Algunas de ellas brillaban intensamente, como faros iluminando la noche, mientras que otras se sumergían en una oscuridad profunda. En los lugares donde la oración pulsaba con vida, hasta las paredes parecían vibrar con el espíritu que allí habitaba. Donde yo estaba ausente, incluso las imágenes religiosas parecían desprovistas de vida, reducidas a simples decoraciones. «Catarina», él me dijo, «la 4ª manera de prepararse es esta: reconstruir la oración del hogar y reavivar el fuego en las casas. Mi iglesia no se limita solo a los templos, se extiende a las mesas, a las camas y a los pasillos. Cuando una familia se reúne nuevamente para orar, el cielo vuelve a habitar esas paredes». Yo escuchaba atentamente, pero, al mismo tiempo, sentía el peso de una pregunta pulsando dentro de mí. ¿Y si ya es demasiado tarde? Jesús me miró con una mirada penetrante, como si hubiera leído mis pensamientos, y antes de que pudiera pronunciar una palabra, respondió: «Nunca es demasiado tarde para quien decide volver. Cada hogar que se arrodilla se transforma en un altar. Cada pedido de perdón hecho antes de la llegada de los hijos se transforma en una profecía. No anhelo familias perfectas, sino aquellas que me acogen de corazón abierto». La visión se fue desvaneciendo poco a poco, pero sus palabras permanecían resonando dentro de mí, como una canción antigua que nunca se apaga. Comprendí que el mundo no se había vuelto cruel debido a grandes pecados, sino por cuenta de pequeños olvidos cotidianos. El fuego de la esperanza no se extinguió de una sola vez. Se fue apagando lentamente, cada vez que una familia se cayó. Mañana nos reuniremos en oración. Mientras la luz a mi alrededor se transformaba, Jesús finalizó sus palabras con una voz firme, pero al mismo tiempo suave. Él dijo: «Cuando la trompeta suene, no iré en busca de las iglesias más grandes, sino de los hogares donde mi voz aún resuena. El arrebatamiento se iniciará en ese momento». Me arrodillé, no por temor,
sino por una profunda añoranza. Comprendí que el verdadero fin del mundo ocurre cuando una familia deja de orar unida, y la verdadera salvación surge cuando esa misma familia decide recomenzar. La luz que me rodeaba temblaba como una llama al vaivén del viento. Fue entonces cuando me di cuenta de que una nueva visión estaba a punto de revelarse. Jesús permanecía a mi lado, en silencio, pero su presencia era tan intensa que llenaba todo el ambiente a nuestro alrededor. De repente, me vi frente a un imponente edificio que se destacaba en el paisaje. Era como una catedral moderna, hecha de vidrio y acero, adornada con luces de colores que pulsaban en armonía con la música. Fuera, una enorme multitud se aglomeraba, moviéndose como si estuviera en camino a un gran concierto. Una imponente inscripción luminosa se destacaba en la entrada. Experiencia de fe. Vívelo al máximo este domingo. A continuación, una frase aún más impactante llamaba la atención. Dios te quiere feliz, no herido. Al mirarme, Jesús transmitió una profunda tristeza a través de sus ojos, pero, al mismo tiempo, una pasión infinita que calentaba el corazón. Al entrar en Catarina, me di cuenta de que una parte de mi iglesia se encontraba allí, inmersa en un ambiente vibrante. Tan pronto como crucé el umbral, fui envuelta por una explosión de sonidos, colores y aromas. El suelo pulsaba con el grave de la música, mientras las luces jugaban sobre rostros sonrientes. Manos se levantaban, aplaudiendo en sintonía con el ritmo contagioso. No había nada de malo en eso, pensé. Era como si la alegría, el entusiasmo y la vida estuvieran allí, pulsando. Sin embargo, cuanto más observaba, más me daba cuenta de que algo estaba ausente. El escenario se asemejaba al de un festival vibrante, mientras que la pantalla al fondo exhibía imágenes que parecían danzar. Cree en sí mismo y conviértase en su propia victoria. La fe es una fuerza poderosa. Cada palabra pronunciada estaba llena de motivación, pero ninguna de ellas lograba tocar verdaderamente el alma. Los predicadores se movían con micrófonos brillantes, mientras los cantantes gesticulaban como verdaderas celebridades. El público reía, aplaudía y lloraba a su mando, creando una atmósfera de perfecta armonía. Sin embargo, detrás de esa aparente perfección, Dios parecía ausente. Jesús me invitó a mirar con más atención. Las personas se abrazaban, pero al mirar en sus ojos, percibí un profundo vacío. Algunas personas se tomaban selfies sosteniendo la Biblia, mientras que otras grababan el sermón para compartir en las redes sociales. La atmósfera era, sin duda, emocionante. Sin embargo, esa emoción parecía surgir de la multitud, y no del verdadero espíritu. Era como presenciar una imitación de lo sagrado, pero sin el fuego que realmente lo vivifica. Entonces, Jesús se dirigió a todos, y su voz resonó, ahogando toda la música a su alrededor, aunque nadie más pudiera oírla. El quinto engaño, Catarina, dijo, es la religión de la emoción. Las personas no buscan la verdad, anhelan la sensación de lo sagrado. Ellos solo desean sentirse bien, no convertirse en santos. Confundieron la intensidad del calor del corazón con la ardiente llama del espíritu. Mientras él hablaba, el escenario a su alrededor comenzó a transformarse. Los instrumentos se silenciaron, las luces se apagaron gradualmente, y ante mí, los verdaderos rostros de las personas comenzaron a revelarse. Muchos estaban exhaustos, otros sentían miedo, y algunos parecían completamente vacíos. Sin música, sin espectáculo, nada quedaba para alimentarlos. Las manos que antes se levantaban con entusiasmo, ahora temblaban. Era como si toda la iglesia hubiera sido erguida sobre la adrenalina y no sobre la fe. Jesús prosiguió: no estoy aquí para entretener, sino para promover una verdadera transformación. El Espíritu Santo no se reduce a una emoción pasajera. Es un poder capaz de transformar el corazón. Mientras las emociones se disipan cuando las luces se apagan, mi presencia permanece, incluso en los momentos de silencio más profundo. En el centro del escenario,
Un pastor se destacaba, exhibiendo una sonrisa radiante y una mirada llena de orgullo. Compartía historias de logros, visiones inspiradoras y resultados impresionantes. Detrás de él, una pantalla inmensa mostraba gráficos que ilustraban el crecimiento de la congregación, las donaciones semanales y el número de seguidores alcanzados. Jesús me miró y dijo: «Mira, Catarina, mi palabra ya no es proclamada para sanar, sino para medir. Ellos cuentan me gusta, no lágrimas. Han transformado el púlpito en un escenario y la conversión en una mera experiencia de consumo». Esas palabras penetraron en mi ser. Recordé las pequeñas iglesias de mi juventud, donde las personas se arrodillaban durante horas sobre los fríos pisos de madera, llorando y agradeciendo a Dios con voces emocionadas y temblorosas. No había pantallas ni sonidos, solo la presencia vibrante de Cristo que permeaba cada rincón. Eso era fe. Eso era la verdadera esencia de la iglesia. Entonces, Jesús extendió la mano y todo se transformó. Ahora, la mega iglesia se encontraba desierta. Las luces estaban apagadas y los asientos abandonados. En el centro del ambiente, una vela encendida temblaba suavemente, envuelta en un profundo silencio. «Esta», dijo él, «es mi verdadera casa, donde aún persiste una única llama que nunca se apaga». Él continuó: «No estoy en los escenarios, sino en los corazones que guardan mi memoria. No busco la multitud, sino la profundidad. Mi iglesia puede no ser grande, pero será vibrante y llena de vida». Al mirar hacia él, mi espíritu comprendió que ese espacio simbolizaba millones de almas, creyentes sinceros, pero ilusionados por un cristianismo que acaricia en lugar de sacudir, que ofrece consuelo, pero no promueve la verdadera conversión. Jesús volvió a mirarme, y con una voz llena de gracia y autoridad, concluyó: «El quinto modo de prepararse es aprender a discernir el Espíritu Santo de tus emociones personales. No todo lo que te impulsa viene de mí, pero todo lo que realmente te transforma lleva mi sello. No busques solo aquello que te proporciona confort, busca lo que te hace verdadero». Estas palabras resonaron como un verdadero choque en mi alma. Me di cuenta de que este mensaje no se limitaba a las iglesias contemporáneas, sino que se dirigía a cada creyente que confunde la intensidad de un momento con la profundidad de la fe. La visión comenzó a desvanecerse, y entonces vi a Jesús inclinarse al lado de una pequeña vela encendida. Su luz tocó la llama, y en un instante el fuego se reavivó con una fuerza impresionante, iluminando todo el salón. «Mientras haya una única llama sincera, nunca dejaré de brillar», dijo él. Comprendí que, incluso en las noches más oscuras de la iglesia, un único corazón ardiente es capaz de encender la llama que despierta al mundo. La imagen de la iglesia se fue desvaneciendo lentamente, como la niebla que se disuelve bajo los rayos del sol. Nuevamente, me encontré al lado de Jesús en un lugar que no era ni cielo ni tierra, sino una frontera sagrada donde reinaba un profundo silencio. Su rostro reflejaba una paz serena, pero también una urgencia palpable. Había comprendido tanto, había sido testigo de las señales, los engaños y los corazones divididos. Sin embargo, a pesar de todo eso, sentía que algo aún faltaba, como si todas las experiencias que viví hasta ese momento necesitaran traducirse en un gesto significativo. En un momento simple y verdadero, que parecía tocar el cielo, me di cuenta de que estaba lista. Jesús me miró a los ojos y, con una voz firme, dijo: «Catarina, muchos comprenden con la mente, pero pocos actúan con las manos. Muchas personas me preguntaron qué debían hacer para ser consideradas listas, pero yo sabía que la preparación no es solo una emoción. Es un ritual que se repite cada día. Ahora, voy a compartir 3 señales. Aquellos que los guardaron en sus corazones y hogares me encontrarán cuando llegue». Él abrió las manos, y ante mí surgieron 3 luces, flotando en el aire, cada una pulsando como el ritmo de un corazón. La primera luz, dijo, es la llama de la oración. Cada noche, enciende una vela bendecida en tu hogar.
Crea un silencio profundo, como quien espera la llegada de un amado. No es necesario decir mucho. Permite que la llama se exprese por ti. Es una señal para los ángeles, una declaración que resuena en los cielos. El Señor es aguardado en este lugar. Familias, viudas y jóvenes solitarios se reúnen, cada uno encendiendo su pequeña luz, transformando sus hogares en estrellas brillantes en la oscuridad de la noche. Jesús prosiguió: donde esta llama brilla, las tinieblas no prevalecerán. A continuación, se encendió una segunda luz, aún más radiante, como una página iluminada. Esta segunda luz es mi palabra. Cada mañana, antes de entrar en contacto con el mundo, dedica un momento para abrir la Biblia. Lee, aunque sea solo un versículo, pero haz la conexión. Anóteo. Medita en él. Llévalo contigo. El arrebatamiento comenzará en los corazones que están abiertos. Mi voz, como el primer sonido del día, resuena. Él me reveló personas que, al despertar, dejaban sus teléfonos apagados y se dedicaban a abrir las Escrituras. La luz que emanaba de ellas parecía nutrir sus almas como un pan invisible. Entonces, surgió la tercera luz, la más pequeña, pero la más vibrante. La tercera, dijo Jesús, es la obra de la bondad. Cada día, realiza un acto concreto de amor. Ayuda a alguien que está sufriendo, incluso si eso requiere de ti un esfuerzo intenso. Hazlo no para llamar la atención, sino por pura sinceridad. El amor que se manifiesta en silencio es el verdadero signo que me reconocerá. Así, las tres luces se unieron en una sola, transformándose en una cruz. Primero, un corazón. Luego, pura luz. Estos son los tres signos del retorno Catarina: la llama de la oración, la palabra al amanecer y el amor que nos acompaña a lo largo del día. Aquellos que guarden estas señales no temerán el sonido de la trompeta. Yo pasaré y reconoceré la luz. Mientras el cielo vibraba en una serenidad divina, me di cuenta de que aquellas instrucciones no eran meros símbolos, sino promesas concretas, simples y terrenas, capaces de abrir las puertas del cielo. La luz a mi alrededor comenzó a transformarse, como si la propia eternidad estuviera desacelerando su respiración. Sentí que la visión estaba a punto de llegar a su fin, y dentro de mí brotaba una nostalgia que nunca había experimentado antes. No quería volver. Deseaba permanecer en aquel lugar, donde la presencia de Jesús llenaba cada rincón, donde no existían miedo, tiempo o soledad. Pero Jesús me miró con una dulzura que, al mismo tiempo, sonaba como una orden, y en ese instante me di cuenta de que el momento había llegado. «Catarina», dijo él con una voz serena, «debes regresar. Muchos esperan una señal, pero yo te envío a ti como palabra viva. Cuenta lo que presenciaste, pero sobre todo, vive lo que comprendiste. El tiempo es breve, pero mi misericordia se extiende. Aquellos que enciendan la vela, que abran mi palabra y que practiquen el bien en silencio, estarán listos para ser encontrados. No me dejo llevar por el clamor de los gestos, sino por la fidelidad de las pequeñas cosas». Sus palabras reverberaron dentro de mí como ondas suaves. Él me presentó una última imagen: la tierra vista desde lo alto, adornada por millones de puntos de luz. Algunos corazones se apagaban, mientras que otros se encendían. Jesús sonrió. «Cada luz que ves representa un corazón que anhela por mí», dijo él. «No temas al mundo, Catarina. Lo que debes temer es solo el enfriamiento de tu propio corazón. Volveré, como prometí, y el arrebatamiento no será un castigo, sino un encuentro lleno de amor. Has sido testigo de la preparación. Ahora es hora de ayudarles a darse cuenta de que la santidad comienza en casa, entre la suave luz de una vela y un gesto de bondad». Fue entonces cuando él puso la mano en mi pecho, y un calor irresistible me atravesó, como si fuera fuego líquido. Todo a mi alrededor se transformó en luz, seguido por un profundo silencio, y entonces la oscuridad se apoderó.
podía escuchar un ruido distante, el pulso de mi corazón y la dificultad de mi respiración. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que estaba de vuelta en el hospital, acostada en una cama, rodeada de tubos y monitores que zumbaban suavemente a mi alrededor. Médicos y enfermeras se movían apresuradamente, discutiendo sobre resucitación espontánea y lo que llamaban un milagro médico. Mi cuerpo parecía pesado, pero, curiosamente, mi espíritu estaba más ligero que nunca. Cuando Paulo y los niños llegaron, sus rostros reflejaban el cansancio y la tristeza de la vigilia. Solo pude sonreír y apretar sus manos, transmitiendo todo el amor que sentía. La voz me faltaba, pero en el fondo de mi corazón ya había decidido lo que haría tan pronto como pudiera regresar a casa. Los médicos discutían sobre trauma, coma y presentaban explicaciones científicas sobre lo que había ocurrido. Dijeron que había estado clínicamente muerta durante 6 minutos antes de que los signos vitales fueran detectados nuevamente. Yo solo asentía, manteniendo mi secreto bien guardado. 3 semanas después, cuando finalmente regresé a casa, lo primero que hice fue reunir a mi familia. Encendí una vela en la mesa del comedor y abrí la Biblia. Pablo me lanzó una mirada de sorpresa, mientras los niños, llenos de curiosidad, se acomodaron a mi alrededor. Quiero compartir algo que transformó mi vida, comencé a decir, y deseo que esto también comience a transformar nuestra familia. Desde aquel día, todas las noches, encendemos una vela. Todas las mañanas, antes de agarrar el celular, me permito leer un versículo. Es un momento sagrado que me conecta con algo más grande. Además, cada día busco la oportunidad de hacer un pequeño bien a alguien, sin alarde, sin fotos, solo por el placer del gesto. Recientemente, decidí llamar a mi hermana Luisa. Después de años de silencio entre nosotros, simplemente dije, te perdono y te amo, y no es necesario que regreses. Solo quiero que sepas que estás perdonada. Al otro lado de la línea, escuché tu llanto. Nuestras palabras fueron pocas, pero algo había cambiado entre nosotros. En la iglesia, mientras el pastor hablaba una vez más sobre el arrebatamiento, mencionando fechas y señales, yo solo sonreía en silencio, absorbiendo ese momento. Estoy segura de que Jesús volverá, pero ahora comprendo cómo puedo prepararme para ese momento. No se trata de intentar adivinar cuándo sucederá, sino de vivir cada día iluminada por la luz divina. En lugar de perderme en videos sobre profecías, decidí dedicar mi tiempo a visitar a ancianos que están solos. Dejé atrás los grupos de WhatsApp que discutían el fin de los tiempos y en su lugar encontré un nuevo propósito, momentos de oración en familia. La paz que antes experimentaba en aquel reino de luz, ahora se ha instalado en mi hogar y en mi corazón. No sé cuándo volverá Jesús, pero sé que, en este instante, estoy rodeado de amor y serenidad. Puede ser mañana, o tal vez solo dentro de años, pero todas las noches, al encender la vela y observar a mi familia unida en oración, siento que estamos listos, no por miedo, sino por amor. La experiencia que viví transformó todo dentro de mí. Ya no busco señales en el cielo, sino las pequeñas luces que brillan en la tierra. Ya no cuento los días hasta el arrebatamiento, sino los gestos de amor que puedo realizar hasta entonces. Comprendí, finalmente, que el cielo no comienza en el último día, sino en el momento en que aprendemos a amar de la misma manera que Jesús nos amó. Si estás siguiendo mi historia, quiero que prestes atención a una verdad importante. No son las grandes predicaciones, los eventos grandiosos o los milagros impresionantes los que nos preparan para el verdadero encuentro. En realidad, son los pequeños actos del día a día los que marcan toda la diferencia. La llama de la oración brilla intensamente cada noche. La palabra se lee con devoción cada mañana. El amor se cultiva cada día. Jesús está volviendo, pero en realidad, Él nunca se ha alejado. Él espera ser encontrado ahora, en los silencios que habitan nuestra casa, en las pausas del corazón y en la bondad que se revela en nuestros gestos.
Y cuando suene la trompeta, no serán aquellos que intentaron calcular la fecha los que serán llevados, sino aquellos que vivieron cada día como si ya estuvieran en el reino. Esta es mi historia, esta es mi vivencia. Y cada noche, al encender la vela que ilumina el crepúsculo, siento nuevamente esa luz dorada que llenaba todo a mi alrededor. Y sé que no solo estoy recordando, sino preparándome, viviendo el cielo incluso antes de alcanzarlo. Es una historia increíble y transformadora. La Biblia nos enseña, en Juan 3:8, que el viento sopla donde quiere. Lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todos aquellos que nacen del Espíritu. Agradezco inmensamente, Catarina, por regalarnos esta experiencia tan profunda y reveladora. Y a ti que nos has acompañado hasta aquí, que las bendiciones del cielo llenen tu casa, tu familia y tu corazón. Recuerda, el arrebatamiento no será percibido por aquellos que se pierden en cálculos de fechas, sino por aquellos que viven cada día como si ya estuvieran en el reino. Que tu vela permanezca encendida, tu Biblia esté siempre abierta y tu corazón rebose de un amor silencioso. Hasta el próximo video.